de la Mesa de Emprendimiento de Ruta Agro. Ruta Agro, cumpliendo su objetivo de realizar acciones concretas para el rescate del sector agrícola ecuatoriano, ha organizado este Foro de Integración Agroproductiva 2020, que busca mostrar las tendencias productivas, sociales, económicas, ambientales del país y de la región de América Latina, con el propósito de encontrar respuestas en conjunto. Este foro se desarrollará en 5 semanas a través de webinars entre los meses de julio y agosto. Esto es gracias a la colaboración de los siguientes socios estratégicos: Agropaís, Agronegocios Integrales, una empresa firmemente convencida que la transformación en el campo se la realiza con compromiso en lo social, lo económico y lo ambiental. Red de Liderazgos para América Latina y el Caribe, RECLAC, un colectivo latinoamericano que promueve el desarrollo sostenible de los territorios bajo la construcción de soluciones dentro hasta nuestro ser latinoamericano. Stay Consulting, plataforma de consultores especializadas en innovación estratégica, proyectos y diseño estratégico. Fundación Integración y Desarrollo Social, FINDES Chile, una ONG que promueve el desarrollo de territorios desde el fortalecimiento de capacidades colectivas e institucionales de nuestra América Latina. Y el Centro de Estudios Académicos y Organizacionales, el CEAO Chile, Centro de Investigación e Información promovido por el Ministerio de Educación en Chile para el desarrollo de programas de formación y capacitación. Tenemos la participación del Dr. Christian Stade con el tema Agroindustria 4.0 y sus impactos en las cadenas productivas. Quiero agradecer a los coordinadores que están presentes en este momento, como Marcela Erazo, coordinadora nacional de comunicación. También nos acompaña Angael Viló, coordinadora de bioseguridad. También estamos con Christian Marlin, coordinador nacional de la Mesa de Agroindustria. De esta manera conjunta promovemos el desarrollo de este foro de integración agroproductiva 2.0. Quiero saludar también a los voluntarios y voluntarias de Ruta Agro que se han dado cita esta noche. Gracias por acompañarnos y respaldar constantemente nuestras iniciativas. Y continuamos con este webinar. El siguiente tema es Agroindustria 4.0, impactos en las cadenas productivas. Está a cargo del Dr. Christian Stade y voy a realizar su presentación y su introducción. Es chileno-español, ingeniero en informática con un doctorado en innovación tecnológica, otro doctorado en ciencias sociales, jurídicas y administrativas y un postdoctorado en ingeniería de proyectos, así como estudios doctorales de sociología avanzada y estudios avanzados de posgrados en especialización de gestión de crisis, I+D, psicoanálisis, ciencias políticas, entre otras, con una sólida y distinguida formación en ingeniería, gestión estratégica e innovación. También cuenta con una reconocida experiencia en gestión de equipos internacionales, multiculturales y multiprofesionales y se caracteriza por impulsar el funcionamiento operando todo de manera sostenible en nuevas áreas de negocios y proyectos de alta complejidad sociotécnica. Dentro de su experiencia laboral podemos indicar que ha estado en los países de España, Chile y Ecuador. Ha sido exdirector de proyectos internacionales en 22 países, ocupando posiciones director de Oficina de Proyectos de Innovación, de TIC, de Cooperación Internacional, de Nuevos Negocios, ex subsecretario de Gobierno Electrónico en Ecuador. Actualmente empresario en España y Ecuador, consultor internacional en estrategia y gestión, innovación educativa, tecnológica, estrategias y modelos de formación de negocios y soluciones e-learning. Smart Government Strategy, gestión pública, ingeniería de proyectos y aprendizaje organizacional, invitado a charlas y conferencias en más de 10 países en América Latina y Europa, invitado a publicar y curador de revistas profesionales y académicas, director de comisiones de maestrías, de doctorado, miembro de tribunales de grados de universidades de España, Chile y Ecuador, director de tesis doctorales en España y ganador de diversos premios y becas en Chile, España, especialistas en talleres de diseño, planificación estratégica e innovación. Bienvenido, Cristian. Ahí sí. Gracias, Belén, por la presentación. Gracias a los organizadores por su invitación a compartir un punto de vista
sobre este concepto que es Agro 4.0 y su relación con las cadenas productivas. La presentación es más que nada reflexiva, no es una presentación muy tecnológica, porque como veremos, el tema de cadenas productivas tiene dos facetas que espero queden claras para que se puedan comprender. Y bueno, voy a dar paso a mi presentación. Comenzaré compartiendo la pantalla. Como muy bien ha dicho Belén, mi presentación del día de hoy tiene que ver con la agroindustria 4.0 y su impacto en las cadenas productivas, y le añadí un segundo subtítulo que es una mirada desde la innovación como paradigma de nueva realidad. Añadí eso para mostrar un poco que no vamos a hablar solamente de un tema muy tecnológico, sino también estratégico y organizacional. Como me presentó Belén, bueno, ya me hizo la presentación. Quien pueda conocer o quiera saber más de mí o lo que estoy haciendo, me puede googlear, creo que es más fácil en este minuto, bajo Stay-Niculcar, me puede encontrar, puede saber en qué estoy involucrado, y por supuesto la relación con los organizadores, que siempre es muy grata, tanto a nivel humano como organizacional, el poder colaborarles. Bien, quiero partir con mi presentación del día de hoy, con dos ideas, luego desarrollaré 3 puntos. Ya este sería como el punto 0, introducción. Es que muchas veces nosotros hablamos de cadena productiva de muchas maneras. Hay mucha confusión, no confusión, en realidad hay muchos términos que se asocian cuando uno habla de cadena productiva. Y esto tiene que ver porque siempre nos preguntamos de qué estamos hablando en una cadena productiva, y especialmente ahora que estamos en un momento en el cual muchos conceptos se están revisando. He querido definir un poco como cadena productiva como una asociación, un agrupamiento que busca responder a entornos nuevos, retadores o amenazantes, pero que demanda capacidades de trabajar en grupo. La literatura en este sentido es amplia, diversa, es rica, y nos habla de que las cadenas productivas a veces tienen nombres como cadena productiva, cadena de valor, clúster, integración, alianzas o lo que sea. Cuando digo lo que sea es que la literatura también no queda corta en regalarnos nomenclatura. Pero en realidad cuando hablamos de una cadena productiva es que estamos hablando de un grupo de empresas, comúnmente pequeñas y medianas empresas, que se asocian, se agrupan bajo un cierto modelo en el cual lo que buscan es sumar o generar sinergia que les permita responder de alguna manera a proyectos económicos, desarrollos económicos, competitividad a nivel internacional, etc. Y eso es lo que comúnmente se conoce como encadenamiento productivo. He puesto ahí una figura general tomada de internet, que está disponible, sobre cómo se pueden organizar. Comúnmente lo que se busca es que los diversos partícipes, sean empresas, incluso personas, puedan compartir recursos, energía o sumar productos con el fin de poder responder a unas demandas que de manera individual no podrían satisfacer. Y ese es más o menos el concepto tradicional de cadena productiva y encadenamiento productivo. Como yo les dije, la idea es poner un poco la palabra innovación dentro de lo que estoy hablando. Y una idea que quiero fijar también es que innovar no es solamente productos y servicios. ¿Y por qué introduzco la idea de innovar? Porque también los encadenamientos tienen muchas veces finalidades. A veces son comerciales, o sea, se unen para comercializar mejor, a veces para sumar productos y poder responder una demanda, a veces se unen para innovar, etc. La verdad que ahora todo eso se está combinando. Otra cosa es que los modelos de gestión que tenemos para gestionar las cadenas son muy monolíticos, es decir, están orientados a gestionar un tipo o una faceta de lo que podría ser una cadena productiva. Porque hoy día una cadena productiva puede ser muy amplia y diversa. Entre ellos quiero comentar también, por ejemplo, que comúnmente cuando se habla de cadena productiva, se habla de que solamente pueden participar actores
como decía, pequeñas empresas, medianas empresas, profesionales, que tienen que ver con el sector o porque producen o fabrican lo mismo. Sin embargo, el concepto de cadena productiva hoy día, para poder ser competitivo, puede incorporar actores de otras áreas. No es extraño hoy día tener en una cadena productiva socios, incluso inversores, o en modelos más sofisticados como accionistas, actores que no son necesariamente de lo que se supone va a satisfacer la cadena productiva, pero que se consideran clave. Por ejemplo, hoy día empresas digitales, empresas de marketing, empresas financieras, etcétera, son parte ya de los encadenamientos, porque ya no son actores externos, sino que son parte integrante. Y eso me lleva a una idea que también es importante y tiene que ver con lo que voy a hablar hoy día, el encadenamiento de gobernanza. El encadenamiento de gobernanza es que, perfecto, nos hemos unido bajo un encadenamiento productivo porque podemos sumar más, podemos responder mejor a una realidad X, pero tenemos que sabernos organizar. Y el sabernos organizar es uno de los motivos por los cuales muchas veces este tipo de encadenamientos fracasan. Conforme vayamos avanzando van a aparecer estos elementos, pero siempre desde el punto de vista de la agroindustria 4.0, porque eso nos da una gran fortaleza. Un encadenamiento de gobernanza tiene que ver con cómo va a gobernar, cómo se va a gobernar este conjunto de actores. Y les voy a decir que no es tan sencillo. Yo llevo varios años trabajando en este tema, más que nada ligado a temas de gobernanza, y si bien hay mucha teoría al respecto sobre encadenamientos productivos, la mayoría de los casos reportan que muchos de ellos no son sostenibles en el tiempo por una falta de modelos de gobernanza. Y quiero dejar esta idea planteada porque tiene que ver con lo que voy a cerrar mi presentación de hoy. Dicho esto, voy a comenzar ya a desarrollar los tres temas que me interesa tratar hoy día. ¿Ya? El primero tiene que ver con qué se entiende con este concepto 4.0 desde un punto de vista general. Luego entraré en agroindustria 4.0 y qué está pasando, ¿ya? En donde básicamente revisaré cosas que hoy día son muy comunes. Y luego concluiré y retomaré esta idea para ver cómo impacta este concepto de agroindustria 4.0 bajo esta figura de encadenamiento productivo y encadenamiento de gobernanza. Veamos ahora de qué estamos hablando cuando hablamos de industria 4.0. ¿Y por qué esto es importante? Porque el concepto de industria 4.0 es el concepto que permite ir hacia el concepto, o mejor dicho, la aplicación de lo que es la agroindustria 4.0. Pero hay algo que también no hay que dejar fuera, que es hablar de la organización 4.0. ¿Por qué esto es importante? Porque si bien el apellido 4.0, perdón, discúlpenme un segundo. Cristian. Sí, me he ahogado, dame un segundo. Creo que he pasado un momento a comerciales. Bueno, hasta que se recupere un poco Cristian, pues esperemos un momento, por favor, que se pueda recuperar un poquito. Suele pasar. Así que esperemos un momento hasta que Cristian pueda retomar nuevamente el micrófono y que se reponga bien. ¿Qué tal? Bueno. No es COVID-19, ¿eh? Estoy bien. Como les decía, lo primero es preguntarnos qué es Industria 4.0 y Organización 4.0. ¿De qué estamos hablando? Si bien les decía que a lo mejor el número 4.0 nos diera la idea de que estamos hablando del mismo nivel de evolución, en realidad estamos hablando de dos cosas distintas. Voy a referirme más a Industria 4.0, que está más cercana a lo que estamos hablando, pero voy a también comentar algunas cosas sobre Organización 4.0. El concepto de Industria 4.0 es una idea que ha venido evolucionando a lo largo del tiempo y tiene que ver con cómo hemos ido, entre comillas, automatizando
nuestros procesos productivos. Pero cuando me refiero a automatización, me refiero a la introducción de tecnologías, no necesariamente a automatizar todas las actividades. Dicho de esta manera, un poco los estudiosos del tema, los que han estudiado la evolución de la tecnología y su impacto en la industria, estamos hablando de la industria productiva, han identificado 4 grandes etapas en la historia. Uno, que es la industria 1.0, que fue a finales del siglo XVIII, con la primera mecanización a través del vapor y el agua. Luego otro, que tiene que ver con la industria 2.0, que es a principios del siglo XX, con la producción en masa, con líneas de montaje y la introducción de energía eléctrica. La industria 3.0, que es más reciente en el siglo pasado, en los años 70, que es cuando aparece la electrónica, los primeros avances en informática, en automatización, en computarización, etc. Y la industria 4.0, que es cuando ya entramos principalmente en el aprovechamiento de la maquinaria industrial, pero con introducción de la tecnología digital. Cada uno de estos momentos, si se dan cuenta, cada vez son más pequeños en el tiempo. Si hay una industria 5.0 que ya es más social, que se está hablando, va a ser mucho más joven, ha implicado una transformación estratégica, económica y social. Primero económica, porque cada uno de los avances en la industria ha permitido mejoras a nivel productivo y ha permitido principalmente mayor productividad y menores costos. Ha implicado cambios, transformación social, en el sentido de que ya las personas al inicio eran más operarios y ahora son especialistas en sistemas productivos. Ha implicado menos personas en las líneas de producción, pero más especialización tecnológica. Ha tenido que ver con el auge de los profesionales técnicos a los profesionales de ingeniería, etc. Pero también ha implicado una transformación estratégica. Es decir, si antes las empresas eran más simples de administrar, hoy en día son mucho más complejas y tienen impacto directo en los modelos de negocio. El concepto de industria 4.0 tiene que ver con la integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones en cualquier proceso productivo que mejore la automatización y la industria. Quiero recordar también que el concepto de industria 4.0, y esto es sumamente importante, no es un concepto tecnológico, es un concepto que nace en Alemania, que es un país que tiene un fuerte desarrollo tecnológico, pero viene desde los politólogos, es decir, es un concepto que tiene que ver con el desarrollo económico y social. No es un concepto que nace a partir de la idea tan simple y tan coloquial que la puedo plantear de esta manera, es decir, si meto tecnología algo pasará, sino que tiene que ver con que el desarrollo de una nación va a potenciarse con el buen aprovechamiento y obviamente una comprensión muy clara de la transformación social, económica y estratégica de las industrias. Sin esa visión, simplemente podemos quedar en una simple modernización tecnológica. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la organización 4.0 en todo este proceso? Me voy a devolver. Aunque ustedes no lo crean, la organización 4.0 tiene que ver con la madurez de los directivos y los trabajadores en una organización. En este sentido, el primer pensamiento es decir, bueno, la organización 4.0 está paralelizada con la industria 4.0. La verdad que no es así. La organización 1.0 empieza aproximadamente cuando estábamos en la etapa de la industria 3.0, que es cuando realmente nos dimos cuenta que las personas que dirigen las organizaciones, dirigen los procesos industriales, ya necesitaban un paradigma distinto de comprensión de los negocios. ¿Por qué? Porque estábamos produciendo más, estábamos generando más recursos, obviamente estábamos contaminando más, pero también estábamos generando más beneficios y más utilidades. Y obviamente empezaron a nacer todo este concepto que hoy día se conoce como modelo de negocio. Y lo que es la organización 1.0, que es básicamente la comprensión de la industria desde un punto de vista digital y automatizado, comienza recién aproximadamente en los años 70. Y recién ahora último, estamos hablando de una organización 4.0, que es la organización que realmente sabe aprovechar la información y los datos. Con esta idea en mente, podemos avanzar
y preguntarnos qué implica hoy en día la industria 4.0, qué es lo que ofrece, qué es lo que ofrece. Primero, ofrece un avance tecnológico, pero no solamente lo principal. Aquí he puesto un resumen de una serie de elementos que aparecen en la industria 4.0, teniendo presente que es la introducción masiva de tecnologías en la organización, pero produce varias cosas interesantes. Una es el concepto de fábrica inteligente, es decir, fábricas que pueden producir mucho mejor y adaptarse mucho más rápido a los cambios de mercado. Aparece la personalización de productos y servicios. Es más fácil producir productos y servicios a la medida, ya no solamente de mercados, sino también de características de clientes y de personas. Aparece el concepto de autoorganización. Es más fácil una línea de producción autoordenarse gracias al análisis de la información. Aparece también la introducción de aparatos inteligentes que nos dan mucha información de lo que está pasando. Los productos con sensores, la Internet de las cosas que nos está reportando datos en línea y en directo de nuestros productos en uso. Hoy en día, por ejemplo, un bus que está en una ciudad circulando, está automáticamente mandando información de su posición, de cuántos pasajeros puede llevar encima, cuántos está transportando, se pueden regenerar automáticamente toma de decisiones, con lo cual, si es necesario, ante aumento de demanda de pasajeros en buses, poner más buses en circulación, reorganizar rutas, conectarnos con ciudades para cambiar, por ejemplo, los semáforos para que se desatasquen nudos urbanos, etc. Hay un trabajo más a escala humana, las personas están trabajando más cómodas, el trabajo es más inteligente en el sentido de que responde mejor a las características de los trabajadores. Aparece también todo lo que es la circuitería, la integración de la computación, redes y procesos físicos. Hoy día hemos escuchado mucho el tema de los drones están volando por las ciudades, están volando por encima de nosotros, están dando información en línea de lo que está pasando. Ahora en el COVID, que leía recién, hace unos minutos atrás, que se van a abrir playas en Ecuador y van a estar monitoreadas por drones, que van a estar viendo, ya hay software que un dron puede usar y para analizar qué tan cerca estamos las personas y mandar señales de alerta para que un equipo de bioseguridad o policía se acerquen a sectores donde hay personas muy cerca, etc. Las ciudades pueden responder mejor a lo que está pasando hoy en día, como les decía recién, se pueden regular los semáforos para desatascar atascos en las ciudades, si hay personas muy cerca, como les decía recién, pedir que se separen, ya hay drones de policía que pueden mandar órdenes, sacar fotografías, pasarnos multa en línea, etc. La sostenibilidad de la ciudad es mucho mejor y obviamente la sustentabilidad de todo este modelo necesita otro tipo de normativas. Por ejemplo, ¿hasta dónde puede saber un municipio de dónde estoy yo? ¿Qué puede hacer con mi información? Hay unas bases éticas que se están renovando. Se integran todos los ecosistemas a través de la digitalización. Debe haber una política pública 4.0 que responda realmente a esto. Y obviamente estrategias 4.0, porque las empresas ya tenemos que responder de otra manera a lo que está ocurriendo con toda esta tecnificación. Entremos ahora en lo que es, teniendo esta idea, ¿qué significa una agroindustria 4.0 y estas nuevas tecnologías? Y ojo, aparecen varios conceptos relacionados. Aparece el agro 4.0, la Smart Agro, la agroindustria digital, etc. ¿Cuáles son las grandes diferencias? Las grandes diferencias principalmente vienen en el tipo de tecnología que estoy introduciendo. Va desde, por ejemplo, tener un tractor robotizado o poner robots que permiten regar una plantación o usar un dron, hasta el uso inteligente de los datos. Cuando hablo de Agro 4.0 estoy hablando de introducir o modificar los dispositivos o los aparatos que estoy usando en la agroindustria. Es decir, como les dije recién, por ejemplo, tener automatizado el riego. Cuando me acerco a la agroindustria digital es porque los datos que estoy recopilando de forma masiva sobre la producción agroindustrial o sobre el entorno o el contexto del medio ambiente,
los estoy utilizando con plataformas o sistemas informáticos que me permiten tomar decisiones. Y Smart Agro ya es el pensamiento inteligente de lo que está ocurriendo. Todos estos términos están hoy en día íntimamente relacionados. Veamos algunos ejemplos y algunas consecuencias y beneficiosas de lo que está pasando. La Internet de las cosas es todo ese conjunto, pero mejor dicho, es la tecnología que nos permite capturar datos en dispositivos que están distribuidos. Cuando hablo de Internet de las cosas, por ejemplo, nosotros hoy en día ya estamos involucrados en esto, queramos o no. Todos en este minuto tenemos un teléfono y gracias a que los teléfonos tienen GPS, se sabe perfectamente dónde estamos nosotros. Hoy en día, con el tema del COVID, se puede saber dónde estamos situados, dónde nos estamos moviendo. Incluso hoy en día hay ya paneles que permiten reconocer personas solamente por el, perdón, no paneles, sino dispositivos o sensores que pueden estar instalados en una máquina de Coca-Cola, en una cámara de filmación de un banco, en una cámara de televisión que está filmando, qué sé yo, por ejemplo en Ecuador, el 911, que solamente por cómo caminamos, ya no necesitan reconocernos facialmente, cómo caminamos, pueden saber quiénes somos. Toda esa cantidad de información que está puesta en máquinas que están en este minuto distribuidas en el planeta, permite capturar una gran cantidad de información que gracias a Internet la podemos compartir en línea. Eso es lo que se conoce como Internet de las cosas. Si la llevamos ya a la agroindustria, hoy en día basta con poner sensores en una plantación que esté monitoreando, por ejemplo, a través de una cámara de filmación, el color de las plantas para identificar claramente si están produciéndose, creciendo, con las características esperadas, solamente con el análisis de los colores. O el análisis de contorno para saber a qué velocidad va creciendo. Puedo tener sensores ambientales integrados que me están entregando información de cómo están los cambios climatológicos y con eso puedo hacer monitoreo en terreno. Incluso ya en algunas plantas se pueden poner sensores para ir determinando qué tipo de plagas hay o qué tipo de insectos se está acercando, solamente con análisis muy parecido al reconocimiento facial, pero sería el reconocimiento facial, entre comillas, de una planta o de un insecto. Todo eso hoy día lo puedo tener en línea y me va a entregar información que antes yo no podía tener o me basaba en cosas tan humanas como, por ejemplo, ver el cielo y saber cómo se iba a comportar el clima, o, como se dice mis abuelos, si me dolía la rodilla, podía saber si iba a llover. Hoy día puedo tenerlo todo completamente automatizado, y si además tengo automatizado sistemas de regadío, vuelos no tripulados de aviones que permitan tirar semillas o fumigar, tengo automáticamente todo eso hoy en día absolutamente controlado. Luego también, si tengo datos, aquí tengo una bodega de plantaciones, puedo tener regulados sitios cerrados, pero para eso necesito analizar mucha información y aparece el concepto de Big Data. Big Data es un concepto que se basa en la capacidad de procesar millones de datos muy rápidamente en corto tiempo y obtener información muy precisa. Pero también no quiero dejar fuera el concepto de Smart Data. ¿Por qué? Porque Big Data se basa en tener un gran volumen de información almacenado en base de datos. Pero eso tiene dos limitantes. Uno es el limitante de almacenamiento, o sea, mayor cantidad de datos, necesito discos duros, por decirlo así, o unidades de almacenamiento más grandes, que podría llevarlos, por ejemplo, a la nube. Pero eso tiene un costo económico. Como todo tipo de cosas, a mayor espacio para almacenar datos, tiene más costo. Y mayores necesidades de procesamiento. Smart Data es un concepto que dice que no necesitamos todos los datos, sino que necesitamos aquellos datos que realmente aportan valor. En el caso de agroindustria, principalmente se necesita Big Data, pero para toma de decisiones necesitaré Smart Data, es decir, no todos los datos o grandes volúmenes de datos necesito para tomar una decisión. Les pongo un ejemplo. Facebook, en este minuto, por ejemplo, no necesita preguntarnos mucha información para saber nuestro comportamiento. Hay una anécdota que circula en Internet, la cual es casi 100% cierta, que dice que Facebook le bastan que nosotros hagamos 3 a 5 likes en diferentes páginas o perfiles o noticias
para saber perfectamente cuáles son nuestros gustos. No necesita preguntarnos el sexo, la edad, dónde estamos, etc. Simplemente nosotros con los likes estamos dando mucha información. Ese tipo de pensamiento es lo que se llama Smart Data, es decir, sin capturar muchos datos, sé muchísimo del comportamiento de alguien. En el caso de la agroindustria se necesita más Big Data por el momento, pero para modelos de negocio futuros de comportamiento, se está viendo que se necesita Smart Data porque además es un costo menor. Luego tenemos el control de la producción. En este caso, pongo aquí, este es un caso mexicano, en el cual se está usando drones para monitorear el comportamiento, el crecimiento, como les decía, así como podemos tener cámaras, ya hoy en día con un dron podemos hacer planimetría aérea inmediatamente, podemos hacer geomensura, podemos hacer análisis inteligente, y ahí aparece el concepto de robótica aérea. La robótica aérea es que yo lanzo un dron, y aquí hay que aclarar una cosa súper importante. El que un dron esté filmando y estemos analizando un terreno en base a colores, a mapas de calor, mapas de frío, estemos con Internet de las Cosas capturando información ambiental, porque el dron lo podemos regular en altura para ver qué temperatura hay más arriba o más abajo con relación a mis plantaciones, o a mis terrenos, a mis cultivos o a mi ganado. Eso es software usado inteligentemente. Pero si al dron lo uno a técnicas de inteligencia artificial, realmente entro en lo que se llama en robótica aérea, en la cual ya puedo realizar otro tipo de prestaciones de software que me permiten tomar decisiones de manera anticipada a la reacción humana. En ese caso, por ejemplo, un dron podría incluso tomar decisiones para regular por ejemplo, el control de aviones que vayan a fumigar o el control de tractores robotizados que incluso les puedo regular la ruta para que hagan el camino más acertado. ¿Qué más podemos hablar? Podemos hablar también de muchas más cosas, pero hace un par de años atrás se hizo un estudio de cómo puede ser la agricultura 4.0, y todo lo que les he hablado tampoco es llegar a realmente si yo introduzco estas tecnologías, realmente puedo tener los beneficios que ya comentaré más adelante que se esperan. La verdad que se vio que no es tan así. Introducir la tecnología lo que te permite es automatizar procesos, pero tienen que haber otros pasos o niveles de madurez. En este estudio se identificaron 3 niveles de madurez que están referidos en esta figura. Una es producir cosas de manera diferente, es decir, bueno, ok, hoy en día puedo producir tomates, por ejemplo, pero con tecnología podría sacar algún tipo de tomate distinto o regular los cultivos a lo largo del tiempo. Luego ya podría usar las tecnologías para producir, digamos, mejores niveles de producción que respondan a los consumidores. Es decir, puedo regular los tipos de producción según los consumos. Recordemos que hoy en día estamos hablando a veces de consumos orgánicos, personas que tienen necesidades o gustos de consumo, por ejemplo, deportistas que necesitan cierto tipo de alimentos, o regiones que necesitan producir cierto tipo de alimentos. Entonces yo solamente puedo regular a través de la agroindustria 4.0 cuánta producción necesito en el año, independiente de la climatología. Y luego ya viene el uso masivo de la información, que tiene que ver con la agricultura de alta precisión, por mencionar uno de los modelos que aparecen, en el cual realmente ya estoy, digamos, entrando a producir específicamente productos para determinado tipo de cultivos o mercados, tanto cercanos como lejanos. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay mucha tecnología desplegada, pero tiene que ir madurando esto paulatinamente. Ahora, ¿qué beneficios tiene todo esto más allá de lo que ustedes ya están intuyendo? que obviamente hay un mayor costo por introducción de tecnología, que por suerte ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo el costo de acceso a la tecnología, pero va apareciendo también el uso inteligente de estas tecnologías, que obviamente conduce a menores costos de producción y obviamente mayor generación de rentabilidad. Pero produce otros beneficios muy, muy interesantes que van más allá de la agroindustria. Uno de ellos es el desarrollo inteligente. Se ha visto que las zonas rurales que están utilizando un concepto inteligente de la agroindustria 4.0 permiten desarrollar lo que se llama los territorios rurales inteligentes, es decir, territorios en los cuales a lo mejor
no hay una producción masiva de un producto, de un cultivo específico o de un tipo de ganado específico, sino que se produce un producto muy específico para un mercado también muy específico. Ya, por ejemplo, en Europa es muy común, por ejemplo, que con Agroindustria 4.0 se protegen los pastos con los cuales se va a alimentar un determinado tipo de animal, por ejemplo, una cabra específica, que si solamente consume el pasto de esa zona va a producir una leche con la cual se produce un queso específico, que no va a ser una producción masiva, pero va a ser un producto de alto valor añadido, que además atrae un turismo responsable a esa zona. Es decir, no pensar que la agricultura 4.0 va a servir para generar grandes volúmenes de producción, sino también para pequeños volúmenes de producción, pero ojo, de alto valor añadido. Que eso también es muy interesante porque nos acerca a que personas que tienen pequeñas fincas, pequeñas granjas, pocas hectáreas, que comúnmente bajo el modelo de producción masiva están quedando fuera, bajo los modelos depredadores que se llaman, de comprar grandes cantidades de terreno donde vienen las grandes transnacionales y compran un gran territorio para producir tal o cual cosa. Este modelo también de Agroindustria 4.0 permite que pequeños agricultores puedan producir productos para a lo mejor incluso mercados de cercanía, pero de alto valor añadido, es decir, con un esfuerzo razonable, tener productos cuyo retorno es bastante alto. Incluso con efecto que les decía de atraer turismo responsable, y que además tiene una cosa muy interesante, que se ha visto con todo este tema del COVID, que muchas personas se están alejando de las ciudades para no estar en aglomeraciones, estar más seguros, se están yendo al campo y están buscando estos territorios inteligentes porque se caracterizan además por producir todos los alimentos que necesita una persona para subsistir fuera de las grandes ciudades. Lo otro también tiene que ver con la innovación saludable, es decir, que se permite generar productos mucho más seguros, con menos consumo o con menos uso de fertilizantes, porque gracias al análisis de datos puedo producir productos que me permitan, con la menor cantidad de fertilizantes o elementos que se consideran contaminantes, producirlos de manera muy, muy segura y además hoy en día muy biosegura. Y por último, una idea también que la quise introducir es que se produce una agroindustria a escala humana. Es decir, pequeños agricultores, incluso pequeños ganaderos, ¿ya? Pueden producir productos de cercanía, es decir, para atender localidades cercanas, con productos de alta calidad, con mínimo riesgo de pérdida, porque gracias al análisis de datos que pueden hacer, pueden controlar mejor su producción y no depender tanto de la climatología, pueden estar conectados también con análisis de demanda, lo que les permite es que estos pequeños agricultores que puede ser que estén en vías de extinción, ahora se ha visto que pueden generar una economía familiar, rural o de pueblo bastante interesante que les permita subsistir y que sea realmente un estilo, ojo, un estilo y un modo de vida muy particular y que va a hacer que incluso, como les decía anteriormente, atraiga un turismo sostenible, ¿ya? Muy bien controlado y que además se ha visto que también es respuesta a lo que está pasando con el alejamiento de las personas en las grandes ciudades. Dichas estas ideas, quiero ya acercarme a cuáles son las oportunidades de las cadenas productivas. Primero, quise mostrarles que hay diferentes actores que están cobrando fuerza y que se pueden integrar a cadenas productivas. Lo otro es que no necesariamente una cadena productiva es para responder a grandes mercados. Puede ser que respondan ahora a mercados muy específicos o muy localizados o muy especializados. Por ejemplo, alimentos para deportistas que necesitan que tengan ciertas características. O por ejemplo, personas que van a vivir en una provincia o una región determinada y necesitan satisfacer diferentes tipos de productos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces las cadenas productivas, al integrarse a este concepto también que no es menor, las cadenas globales productivas, ¿ya? Estaban un poco haciendo desaparecer a estos pequeños productores, a estos pequeños profesionales de la agroindustria, hay que llamarlo así,
un agricultor hoy día es un profesional, ya no es alguien que simplemente ha heredado una forma y un estilo de vida, sino que es un profesional, ¿ya? Puede integrarse de una manera distinta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces? Voy a revisar o voy a resumir dos cosas. ¿Cuáles son las tendencias tecnológicas y organizacionales que hoy día se vislumbran? A nivel de tendencias tecnológicas tenemos dos. Uno es la automatización. Por ejemplo, he puesto ahí tractores autónomos. La fotografía que tengo ahí es un brazo robot que está haciendo una selección de semillas. Plataformas de genotipo que permiten, plataformas de software que permiten analizar el genotipo de nuestras semillas, incluso el comportamiento de nuestros animales, la información de todos nuestros ganados, de lo que tengamos, lo que nos aporta algunos beneficios como comodidad, precisión, seguridad y ahorros. La otra tendencia tecnológica es la eficiencia. La eficiencia viene de algunas cosas, como por ejemplo la analítica de datos. Esto es importante. Yo les mencioné anteriormente que hablábamos del Big Data. Pero ¿de qué sirve tener grandes volúmenes de datos si no tengo un ente muy inteligente que me analice la información y me encuentre nuevos datos o me puede extraer nueva información inesperada? Eso es lo que se llama Data Analytics, que es la analítica de los datos. Se ha visto que es más importante el Data Analytics que el Big Data, porque en realidad el Big Data es un repositorio de datos que puede crecer a una velocidad y en un volumen muy grande en poco tiempo. Pero si no tengo un elemento que lo analice, no puedo sacarle provecho a esa data. Luego está lo que ya les mencioné, la robótica aérea, que ya no es solamente tener dispositivos, sino meter inteligencia artificial, por ejemplo, o machine learning, o otras técnicas ya de procesamiento de datos que permite obtener patrones, o obtener, por ejemplo, analizar tendencias de comportamiento, pero ya analizando muchas fuentes de información. Y lo otro ya es introducir aspectos más técnicos como sensores, la Internet de las cosas, que es la capacidad de obtener datos de diferentes fuentes en dispositivos que están desplegados ya por muchas partes, códigos QR, etc. ¿Qué permite esto? Permite optimizar la toma de decisiones, proveer una mejor, digamos, mejora continua, una trazabilidad mucho más potente, por ejemplo, hoy día con blockchain, que es una tecnología que es muy segura para tener información dispersa, pero más allá de esa característica técnica, es que me permite monitorear y dar seguimiento a los datos de forma muy confiable. Hoy en día temas de trazabilidad realmente son muy sencillos de conseguir. Uno puede tener trazabilidad de un producto al detalle, o sea, uno puede saber, esto ya se ve en los supermercados, puedo saber una lechuga que se está vendiendo en un supermercado, de dónde vino, quién la procesó, qué fertilizante o qué no fertilizantes usaron, cuánto tiempo estuvo Perdona cultivada. que te interrumpe. Ya nos está compartiendo pantalla. ¿Le sacaste la pantalla y conversamos así? ¿Se cortó? Sí. No, a ver, dame un segundo, a lo mejor se cortó. Déjame recuperar, que a veces pasa con Zoom. Dame un segundo. ¿Hace cuánto se habrá perdido? Déjame recuperar la imagen. 2 minutos. Un par de minutos, ¿no? Sí, un par de minutos. Creo que saltó Zoom. ¿Se cortó en esta? Bueno, la anterior era la portada. Ya, ahí Eso, está. esto lo alcanzaron a ver, ¿no? No. Ok. Ahí, un poco para recuperar las ideas. Eso Ahí, sí, eso sí se vio. eso sí. Sí. ¿Belén? Sí, ¿sí me escuchas? ¿Sí te escucho? Ya, sí, eso sí se vio. Ok. Bueno, un poco para recuperar la idea, esto es lo que les mencionaba de la agroindustria a escala humana, que es ya el pequeño agricultor, que es una especie en extinción, o eso parecía, ahora se recupera, ¿ya? Y con eso había dado entrada a las nuevas oportunidades que se dan en las cadenas productivas. Y estaba comentando que lo he dividido en dos partes, las oportunidades que se dan, en tendencias tecnológicas y organizacionales. En tendencias tecnológicas les mencionaba que estaba la automatización, ¿ya? Y la eficiencia, ¿ya? Que resumiendo, por un lado se permite tener más precisión, más comodidad, seguridad y ahorro, y por otro lado se optimiza la toma de decisiones, se mejora la mejora continua, valga la redundancia, mejora la trazabilidad, y hay una mayor recuperación de valor añadido.
este concepto es importante, recuperación de valor añadido, porque si bien hay una inversión a lo mejor inicial alta en este tipo de tecnología, si se usan de manera adecuada, con personas que están tomando decisiones inteligentes y acertadas, se está usando bien los datos, la gran inversión inicial rápidamente cae, pero aumenta rápidamente el retorno de inversión. Eso hay que decirlo porque muchas veces las personas dicen, uy, no puedo entrar en este tipo de tecnología porque es muy caro. O hay personas que dicen, he invertido mucho y no obtengo el retorno que esperaba económicamente. Pero si se usa de la manera acertada, se busca más el valor añadido que el volumen comercial, es decir, el margen de utilidad, lo que uno busca es que crezca más rápido, los resultados de la inversión tecnológica son mejores. Pero este tipo de cosas lo que permite es, por ejemplo, facilitar un encadenamiento productivo. ¿Por qué? Porque permite, por ejemplo, que si una empresa tiene esta tecnología, aquellos aliados en un encadenamiento productivo que no los tienen, pueden buscar formas de integrar sus cadenas productivas para aprovechar la tecnología de unos y que otros no tienen. Pero vamos ahora a las tendencias organizacionales. Las tendencias organizacionales tienen que ver con los modelos de negocio. Comúnmente las tecnologías se pensó que venían a apalancar los modelos de negocio de volumen. Es decir, voy a producir más de lo mismo porque el mercado necesita pocos productos y yo voy a buscar abaratamiento de costos. Sin embargo, se ha visto que este tipo de tecnología lo que permite es llegar a mercados más pequeños, pero en donde el margen de utilidad sea mayor. Y eso es importante porque nos permite ofrecer productos muy a la medida, muy cercanos a las personas y obviamente muy respetuosos con el entorno. Y ahí aparecen dos tendencias organizacionales. Aumento de la competitividad y obviamente transformación de lo que se entiende por un negocio agroindustrial. En competitividad es que puedo aumentar mis márgenes de utilidad, pero ahí aparecen dos tecnologías importantes relacionadas, que muchas veces en zonas agrarias o que están fuera de las grandes ciudades, no hay una buena conectividad, no hay una muy buena conectividad, ¿ya? Y ese es un tema que hay que resolver de alguna manera. Lo bueno es que los costos de acceso a conectividad están bajando. Hoy en día una persona con un teléfono móvil puede tener mucha información. Otra cosa es que a veces se necesita un gran volumen de información y un gran nivel de ancho de banda y se necesita ya pasar a lo que hemos conocido y escuchamos habitualmente como tecnología 5G. Pero ojo, no necesito llegar a 5G, a veces necesito 4G, que es lo que tenemos hoy en día a nivel cotidiano para trabajar. Esto me permite monitoreo inteligente, tecnología para anticipar riesgos agroalimentarios, integración productiva, etc. Y a nivel de transformación, es que aquí ya tenemos que pensar otros negocios. ¿Por qué? Porque debo empezar a integrar los datos. Yo le digo que uno de los problemas de los encadenamientos productivos, y eso tiene que ver con lo que voy a comentar a continuación, es que quienes están en una cadena productiva son desconfiados y no comparten datos. Cuando se comienzan a compartir, los beneficios son mucho mayores que simplemente estar asociados para vender. ¿Por qué? Porque podemos compartir información que puede sumar. Ahí viene la transformación de la cadena de valor gracias a los datos. Por ejemplo, ya no nos vamos a unir solamente para producir mejor o más barato, sino a lo mejor para ir a mercados nuevos o sencillamente para sacar valor añadido. Por ejemplo, como les decía recién, ok, todos los que estamos en una región, ahora vamos a generar turismo de cercanía, que eso ya es un nuevo modelo de negocio. Obviamente hay retos de capacitación e información, hay posibilidades de combatir plagas, etc. ¿Cuáles son los beneficios? Perdón, algo que quería comentar también es, esto no es menor, en España se hizo un plan estratégico de digitalización del sector agroalimentario y forestal en el año 2010, para los años 2019 y 20, y hablan de cosas que hoy en día nos parecían lejanas. Por ejemplo, ellos hablan de 3 grandes ejes estratégicos que además tienen una secuencia relativamente lógica. Uno es reducir la brecha digital, es decir, cuál es mi comprensión y mi acceso al mundo digital. Y para ello hay 2 grandes retos, que es la conectividad y la capacitación. Conectividad, que debo tener internet distribuida en todo el territorio, y capacitación, es decir, saber usar esta tecnología, pero también saber sacar provecho a la tecnología. Hay una segunda etapa que es fomentar el uso de los datos.
La interoperabilidad es que podamos compartir los datos. Aunque ustedes no lo crean, la interoperabilidad es un concepto más que nada, que dice que una base de datos debe ser capaz de compartir los datos con otra base de datos. Y aunque no lo creáis, no es tan frecuente esa exigencia. Las bases de datos, como se dice coloquialmente, no conversan. Sus formatos son distintos, sus niveles de actualización no son iguales. Lo que en una base de datos se interpreta de una manera, en otra base de datos es distinta, etc. Luego está el tema de los datos abiertos, que es el compartir datos que son de uso común. ¿Ya? El concepto de datos abiertos es el acceso a datos que son por decirlo así, de acceso gratuito y son fácilmente entendibles y procesables por personas y por máquinas. Y se ha visto que cuando estos datos se comparten, es muy fácil obtener beneficios. Por ejemplo, ya es común hoy en día en los gobiernos, los estados, por ejemplo, que dicen, por ejemplo, los estados, voy a liberar datos. Liberar datos significa sacar estos datos abiertos. Es decir, voy a compartir con la ciudadanía, por ejemplo, una cosa que yo viví cuando era subsecretario, que la policía dijo, voy a permitir que las personas, los ciudadanos, consulten los datos de dónde están las zonas de mayor peligrosidad urbana. Esos datos que cuando llegan a la ciudadanía responde de manera solidaria y abierta y genera aplicaciones que toman esos datos y dicen, ahora podemos saber lo que se llama las zonas frías y las zonas calientes para saber dónde circular según determinadas horas del día, porque la policía me aporta esos datos gratuitamente. Eso, que antes a lo mejor los estados no tenían capacidad para hacerlo, ¿ya? Ahora gracias a esta convergencia y esta solidaridad ciudadana, se puede dar. Eso que hoy en día suena un poco utópico, ya sea en muchos países, especialmente europeos o avanzados, que es que se están liberando datos. Pero no solamente los estados, las empresas lo están liberando. Por ejemplo, voy a dar un concepto. Ayer o anteayer, por favor, esto no es publicidad, es una nota de prensa. El Banco del Pacífico generó una aplicación que permite compartir datos de transacciones que tiene el Banco del Pacífico y que desarrolladores que no son del banco pueden usar esos datos y generar aplicaciones que le van a sacar más partido a esa información. Ustedes dirán, ¿quién gana? El banco. Sí, pero también ganan desarrolladores de software y clientes que ahora pueden tener acceso a información que antes no tenían. Y por último, compartir datos de la cadena de valor y medioambiental. Es decir, al compartir datos podemos tener más información. Por ejemplo, si un miembro de la cadena productiva tiene datos climatológicos que otros no tienen, cuando se comparten, todos pueden usar esa información y todos ganan. Desgraciadamente, esa confianza no es tan común. Y el tercer paso ya es fortalecimiento del ecosistema de innovación digital, es decir, todos empiezan a compartir datos, empiezan a generarse aplicaciones móviles. Quiero decir, hay aplicaciones móviles de turistas que pueden consultar qué se está desarrollando a nivel productivo, a nivel agrario, a nivel de protección de animales que se están, digamos, en las ganaderías, cómo se están cuidando. Las personas consultan una aplicación, pueden ver, apadrinar un animal, pueden apadrinar cultivos ya a través de aplicaciones móviles y sin necesidad de que se vaya y se generan nuevos negocios. Se necesita asesoramiento en la adopción digital de estos sistemas de conocimiento, que ahí empieza una capacitación más fuerte, y obviamente fomento de nuevos modelos de negocio. Con esta idea, ¿cuáles son los beneficios de introducir la industria 4.0 en el sector agroindustrial? Ahí he puesto varios, no me voy a detener en todos. Hay reducción de defectos, hay acciones proactivas ante tendencias de plagas o enfermedades, hay un ahorro de costes muy fuertes, hay una optimización de recursos, hay una mayor rentabilidad en lo que está ocurriendo, hay toma de decisiones más rápidas y más acertadas, hay mejor calidad en los productos. Se ha visto que gracias a estos modelos de encadenamiento productivo, cuando se empieza a compartir información y es bien utilizada a través de tecnologías 4.0, los procesos de calidad se aceleran, las certificaciones se consiguen más rápido, hay mayor trazabilidad, que hoy en día es algo que la gente quiere ver, que los consumidores queremos saber de dónde viene un producto, cómo fue producido, si fue producido de manera responsable o no, etc. Pero hay algunas barreras que hay que superar. Aquí he destacado en blanco cuáles son las barreras.
Barreras técnicas, obviamente, como les decía, el tema de la conectividad. Hoy en día, toda esta tecnología, ese mayor provecho se saca gracias a Internet y necesitamos mayor conectividad. Lo bueno es que los costos se están abaratando. Políticas, políticas y aspectos gubernamentales, los gobiernos y estados deben potenciar este tipo de actividades. Hay temas sectoriales, ¿ya? No todos los participantes en una cadena productiva tienen la misma madurez organizacional. Por eso es importante lo que hablábamos inicialmente, que España ya lo vio, que es reducir la brecha digital de las personas. A veces encontramos en una cadena productiva empresas más maduras o menos maduras tecnológicamente, pero además más maduras y menos maduras en temas de toma de decisiones. Hay déficits directivos en lo que es pensamiento estratégico, ¿ya? Para entrar en este tipo de tecnología se necesita capacitar y dar preparación a los directivos en mirar los nuevos modelos de negocio, prospectar el futuro y las posibilidades que tienen. Hay temas financieros, ¿ya? Pero que, bueno, bien, al inicio pueden ser más altos, pero luego es la rentabilidad mayor. Hay una ralentización cultural que se da mucho en las cadenas productivas, que es esperar que el consultor, Estado, Gobierno o una multilateral resuelva todo. O sea, se sientan a esperar a que todo resuelva. Aquí se necesita una actitud mucho más proactiva. Hay una disonancia cognitiva, es decir, hay una comprensión distinta de las oportunidades de negocio, ¿ya? Es decir, la cosmovisión es distinta y hay que preparar a la gente. Hay mucho de corrupción y viveza criolla, es decir, el abusar del que está haciendo cosas mientras otros no hacemos nada. Hay temas de regulación que deben mejorarse. Cortoplacismo, ya que eso desgraciadamente a veces no por interés personal, sino por los mercados hay que actuar así. Y obviamente hay un tema de barreras económicas que hay que superar. Entonces todas estas barreras están presentes, pero ojo, todas estas barreras también se están abordando. Ya para ir cerrando, a nivel de encadenamiento productivo, que fue con lo cual partí, y retomo mi primera imagen, ¿ya? La agroindustria 4.0 va obviamente a facilitar y acortar todo lo que es la brecha digital y fomentar el uso de los datos. Y eso me permite algunos beneficios que he resumido acá. Es encadenamiento en base a datos compartidos, aprovechar el Big Data y el Data Analytics para tomar decisiones y tener modelos de comportamiento, aprovechar al máximo las tecnologías que les he mencionado para enfrentar contingencias en tiempo real, no esperar un desastre para aprender, sino evitar eso y enfrentarlo de manera proactiva, y automatizar una automatización integrada con una gestión eficiente del encadenamiento de todos los procesos. Y a nivel ya de encadenamiento, la gobernanza, aquí hay unas cosas mucho más interesantes que nos permite llegar al tercer nivel en el modelo español, ya que es ya propiciar nuevos modelos de negocio. En este caso, la agroindustria 4.0, con todas las posibilidades de compartir datos y de analizar datos en tiempo real, me permite analizar y prospectar competencias y habilidades de los miembros de la cadena de valor. O sea, yo puedo analizar las fortalezas y debilidades de los miembros de la cadena productiva y reforzar a aquellos que están más débiles con apoyo de aquellos que están más desarrollados, pero también los que están más desarrollados, ayudar o potenciar o prospectar qué necesidades van a necesitar los directivos y los trabajadores y las tecnologías que están involucradas en la cadena productiva. Hay mejor análisis de escenario en mercados futuros, amenazantes y nuevos. Hay un aumento del potencial decisional de los socios y nuevos modelos de negocio. Hay un mejor análisis financiero, se puede tener más claridad. Muchas veces uno ve en los encadenamientos productivos las pymes y las MIPYMES muy temerosas de invertir. Ahora hay mucha más confianza porque se tiene más certeza y más claridad en la información. Y hay un incremento de innovaciones gracias a las integraciones tecnológicas y al aprovechamiento de las capacidades y habilidades, entre otras. Con eso quiero cerrar mi presentación, en la cual lo que he tratado, y quiero resumir ahora, es mostrar que la agroindustria 4.0 es el aprovechamiento de todos los adelantos de la industria 4.0 en el escenario de la agroindustria, pero que es necesario separar esto. Cuando digo separar es simplemente con una finalidad absolutamente en la exposición que estoy haciendo, en lo que son las tendencias tecnológicas que me permite hacer mejoras en la parte del encadenamiento productivo, pero me puedo quedar corto dentro de los niveles de madurez que se espera al compararlo con modelos como el español. Cuando yo introduzco la agroindustria y con todo su potencial decisional y de negocio a nivel del encadenamiento gobernanza, que además muchas veces es un aspecto olvidado en las cadenas productivas,
puedo ir más allá e ir a estos niveles mucho mayores de competitividad que se esperan hoy en día. Bueno, con eso doy por terminada mi presentación. Agradezco el tiempo